¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a su programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página, siguientepágina.com. Y como hemos dicho antes, con el propósito de provocar en usted un diálogo con Dios, provocar un diálogo con otras personas también, provocar un diálogo con compañeros, con amigos, inclusive con gente que piensa diferente, poder tener un diálogo. Y usted puede ver más de nuestro material en siguientepágina.com, algunos de nuestros videos en YouTube, algunos de los podcasts. Y esta plática me dio el punto de partida, la última entrevista o el último diálogo que tuvimos delante de ustedes con mi hija, con nuestra hija de Patricia y mía, con Carlet, que es alguien que le gusta pensar, que no le gusta estar dentro de la caja, sino ver el reino de Dios participando, siendo parte de formar una historia, de formar algo en el tiempo que le corresponde. Y yo deseo invitarlo a usted a vivir el tiempo que nos corresponde, entendiendo los tiempos, siendo llenos del Espíritu Santo y con la revelación de la palabra de Dios. Por lo tanto, le he titulado a este diálogo o a esta plática de hoy, Palabras y hechos con que formamos la historia. Porque sí, lo puede ver bien claro, ¿no? Que nuestras palabras y nuestros hechos son parte de la historia que estamos formando y que Dios quiere formar en nosotros y en el radio de influencia que Dios nos permite o que nosotros buscamos. Y hablando de la historia, cuando nosotros observamos las diferentes épocas de la historia en un contexto general, podemos observar que los hechos o las acciones que produjeron los capítulos históricos tenían o tienen, hablando de un tiempo presente, una forma de mentalidad, un tipo de mentalidad o una forma de pensamiento que los ha formado y que las acciones de estas personas los ha llevado a provocar determinados cambios o impactos dentro de cada capítulo histórico. Y el Señor lo está invitando a usted y a mí. Definitivamente muchos de ustedes ya tienen un tiempo participando. El Señor quiere llevarnos un poco más allá, eso te lo aseguro. Y unos tal vez tengan poco tiempo, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres parte del propósito por el cual Él vino a la tierra como hombre, Dios hecho hombre. Y definitivamente hay muchos sistemas de pensamiento diferentes o filosofías, como le nombremos, y muchas de ellas son contrarios y algunas veces producen hasta una cierta controversia. Y todo esto se hace por lo que se habla y por lo que se hace, por las palabras y por los hechos. Y estos producen una influencia o un cambio en la sociedad, en el gobierno y en la iglesia. Y nosotros sabemos que al hablar de sociedad, el fundamento de la sociedad es la familia. Ahí comienza a formarse o a forjarse la sociedad. Todo el mundo es hijo de alguien, ¿verdad? Todo el mundo tuvo una mamá, tuvo un papá.
Algunos ya somos papás, somos abuelos y tenemos una comunicación y ellos tienen otra comunicación, etcétera. Pero se inicia realmente en la familia. La familia es el núcleo o la base de absolutamente cualquier sociedad. Y esta sociedad es influenciada también por los sistemas educativos, que ahora están siendo, más que educativos, están siendo doctrinales, están adoctrinando a una niñez y a una juventud con la filosofía que el gobierno quiere que ellos tengan para poder lograr los propósitos de ellos, más que los propósitos de los padres, imagínense, ¿sí? Usted y yo podemos tener propósitos para nuestros hijos y cuando llegan al sistema educativo los adoctrinan en un sistema de pensamiento. Algunos padres son más conscientes, otros dicen, bueno, los mandan a la escuela y ya, o van a la universidad y ya. Pero no podemos ser así. Yo recuerdo en una ocasión, creo que lo di en un diálogo, cuando nuestra hija, que estaba en la preparatoria en México, la dejaron leer ciertos libros, fuimos, los compramos, y mi esposa, que es mucho más cuidadosa que yo, porque el hombre normalmente anda involucrado en los negocios, en proveer para la casa, etcétera, etcétera. La esposa está un poco más y tiene un sentir diferente con los hijos que nosotros, ¿verdad? Por eso somos padre y madre, hombre y mujer, para formar a unos hijos y ser parte de establecer una sociedad y establecer una historia. Entonces mi esposa comenzó a leer estos libros y me enseñó, me dijo, mira, lo que enseñan era pornografía literaria, con premios, uno que otro de ellos. Y cuando llega mi hija le digo, perdóname, tú no los vas a leer. Y ella, pues, imagínese la presión del maestro, la presión de algunos compañeros. Y le dije, tú no los vas a leer. ¿Y qué voy a decir? No. Y claro, su reacción fue, al percibir ese reto, su reacción fue, no. Le dije, mira, puedo reprobar la clase. Si tú la repruebas, la culpa es mía. Pero tú vas a ver la respuesta de Dios. Y como a los 10, 15 días, me llegó con la noticia que lo había hecho, ¿verdad? Y el maestro le dijo, no los leas. Terminó con 10 en esa clase. Ese es el favor de Dios y la autoridad que Dios nos ha dado como padres, padre y madre, como padres de nuestros hijos, en un mundo que los quiere influenciar y cambiar el sistema de pensamiento de acuerdo a ellos. Y entonces vemos que el sistema educativo y también la convivencia va provocando en las diferentes esferas y de acuerdo a los dones, a las habilidades, a los gustos, a las preferencias intelectuales que les gusta, el arte, la física, la matemática, las leyes, etcétera. Va creando ciertas élites élites, ¿verdad?, dentro de las esferas sociales. Y el gobierno es un resultado de esta sociedad. La iglesia puede o debe ser más bien una catalizadora, un catalizador donde puede funcionar y debe funcionar para traer el orden de Dios en medio de todo este caos. Cuando yo estaba en la plática con Carlet, salió una frase que fue la que ella usó también para continuar y fue algo que yo enfaticé. Ella dijo, mi fe informa mi política, pero mi política no avanza el reino. O sea, mi fe informa mi política, o sea, mi fe informa en lo que yo creo, lo que yo soy, por qué estoy tomando determinadas acciones. Dice, pero la política en sí como política del mundo no avanza el reino de Dios, dándole sentido de política como
política en el mundo. Sí. Usted puede ver este video en Facebook, puede verlo en nuestra página. Ahora, en esta época o en este capítulo de la historia, se ha vuelto un sistema de pensamiento un tanto mundial o globalista, ¿verdad? La tecnología, los medios sociales, los medios de comunicación, aunque en cada país se manifiesten en forma diferente, hay un sentir o una tendencia. Y estamos viviendo una sociedad política globalizada con una tendencia socialista o totalitaria o populista, como le llamamos en algunos países hispanos, en España inclusive, liberal, como se le llama en Estados Unidos, el comunismo, como se le llama en China y otros países, el marxismo, que es tipo el comunismo. Mucha gente pensó que Hitler era muy diferente al comunismo, y vamos a ver algo más de ahora. Por eso mucha gente siguió a Hitler, pero Hitler se levanta a querer tomar dominio sobre el mundo, y usted conoce la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos aquí que realmente este tipo de pensamiento globalista o totalitarista o populista es una élite de gobierno con un sistema de pensamiento que controla o decide o quiere decidir por nosotros, quiere decirle al pueblo cómo vivir, ¿verdad? Imagínense, cómo vivir. Y en alguna forma lo reprime o lo detiene y algunas veces hasta lo castiga, porque es un sistema de pensamiento que quiere encajonar, que quiere parar, que quiere castigar a todo sistema de pensamiento que se oponga al de ellos. A los medios de comunicación, si usted ve lo que ha pasado, ¿verdad? Ahorita está viendo algunos cambios en Twitter, ahora que cambió otra vez de mano y ahí está empezando otra vez un derecho de hablar, ¿verdad? El derecho de expresarse. Pero nosotros vemos cómo pararon inclusive la comunicación de un presidente de la República en Estados Unidos por el poder que tienen esas redes y cómo empezó una manipulación y un manejo de cualquier expresión que se levante en contra, o ahora con la pandemia y con la vacuna, que es independiente la forma de pensamiento que usted tenga. Eso, y creo que Carlet lo mencionó, o sea, ha creado divisiones dentro de la iglesia, que si tienen la vacuna, que si no tienen la vacuna, que si es el COVID, que etcétera, etcétera. Porque los medios sociales han puesto en contra a la misma iglesia, a los mismos cristianos. Tenemos una verdad central, pero luego tenemos una ideología diferente que tiende a dividirnos. Y no va por ahí. Un pensador y escritor contemporáneo, Arendt, publicó un libro que se llama Orígenes del totalitarismo. Y él escribe en este libro: se piensa que esta mentalidad marxista, por poner un determinado punto medio en la expresión socialista totalitarista, se piensa que el marxismo llegó a la Europa central por medio de las bayonetas soviéticas. Pero realmente después de la Primera Guerra Mundial, fíjese qué interesante, una dramática debilidad en la sociedad civil. O sea, la sociedad, la gente en general, vino una debilidad o vino una apatía, tal vez cansados, tal vez agobiados después de la Primera Guerra Mundial. Y esto inspiró
a la juventud intelectual. Inspiró a la juventud intelectual a abrazar el marxismo, porque ellos pensaban que el sistema de pensamiento marxista era la solución para una forma de vida más equilibrada o mejor llevada para la sociedad, los intelectuales. Vemos dos cosas. Juventud, una generación con un potencial que, aunque tuvo una influencia de los padres, por supuesto ellos tienen la libertad de pensar, ¿verdad? Y deben ser pensadores. Pero comienzan a leer las teorías marxistas, las teorías socialistas, y comienzan ellos a intervenir y intelectual, o sea, gente que piensa, gente que analiza. A mí me gusta lo que lo que un amigo, Rodolfo Garza, que hicimos 3 diálogos con él, es alguien que piensa también, me cae muy bien, es una persona que nos reta, tiene la revelación de la palabra, y muchas veces él comenta en su iglesia: por favor, cuando vengan aquí el domingo, no dejen el cerebro en su casa. Como que hay una mentalidad dual en los cristianos, ¿verdad? O sea, Cristo está en la iglesia, Dios está en la iglesia, pero Dios no está en mi trabajo, Dios no está en mi sistema de pensamiento de la escuela, Dios no está en el sistema de pensamiento de mis amigos, de mi sociedad. A Él lo dejo ahí el domingo o tal día, y los demás días absorbo o tengo este sistema de pensamiento. Ahora, esta escritora dice: lo que prepara a las personas para el totalitarismo en un mundo no totalitario es el aislamiento que produce un quebrantamiento social. Wow, el aislamiento, ¿le suena similar a lo que estamos viviendo? Y separa las diferentes edades. Ahorita vemos grandes diferencias entre generacionales que realmente comenzaron hace ya tiempo, pero que se han acentuado en este tiempo, desde la pandemia, por las clases de trabajo, y vemos que el gobierno totalitarista quiere traer una separación entre los sistemas de trabajo, levantando a quienes controlan con dinero a las personas de menos recursos, y comienzan a eliminar la clase media o tratar de eliminar la clase media para poder tomar mejor control. Y estas élites de gobierno y de la sociedad van tomando diferentes giros. Un estudioso de la política en Harvard también comentó en uno de sus libros: en el año 2000 comenzó un decaimiento de la sociedad civil, hablando de la época actual. Él escribe: en el año 2000 comenzó un decaimiento, una decadencia de la sociedad civil por la comunicación de las redes sociales, que ofrece una conexión mundial, pero ha creado un aislamiento personal. Hoy mi esposa y yo estábamos oyendo, ella estaba oyendo las noticias del clima, porque ella está pendiente cuando se pone medio con viento o medio nublado. El viento, como va a estar el clima en Texas, por aquí llegan tornados o tormentas eléctricas, granizos. En un día puede cambiar 3 veces el clima en esta ciudad o en este estado. Y mientras él comentaba lo que venía y las tormentas, lo que estaba pasando en el norte, que en Oklahoma, y que iba por tal dirección, etcétera, se oía de repente
el llorido de un bebé. Definitivamente esta persona estaba trabajando en su casa, sin un contacto personal con otras gentes que laboran en el mismo medio. A mí me ha tocado, yo creo que a usted le ha tocado, ¿verdad?, que hablo a determinada compañía. Me contestan cuando pido hablar con alguien del general, por ahí se oye un ladrido, por ahí de un perro, o también de un bebé o un niño X. Y dice que en el año 2000 comenzó una mayor comunicación por la tecnología, por las redes sociales, pero que han creado un aislamiento personal, o sea, una separación, un aislamiento. Y junto con la pandemia vino a crearlo más fuerte, rápido en todo el mundo, ¿verdad? Y vemos que esto causó o ha causado problemas médicos, un gran aumento de suicidios, de divorcios. Por un lado, ha aumentado la unidad entre muchas personas, ha venido una unidad en la iglesia en cierta forma, pero también ha funcionado hacia los dos lados. Pero vemos que hay problemas médicos y esto produce un control de la industria farmacéutica, que tiene un control económico y de poder también con el gobierno, ¿verdad? Con la economía, definitivamente con el dinero. Y se ha creado una pérdida de fe en la credibilidad de la democracia, o sea, del gobierno democrático. Viene una pérdida de fe, viene un desánimo y viene una búsqueda de una solución, y la tiende gente a buscar el totalitarismo, que ofrece una respuesta al decaimiento o al deterioro de una democracia que no funciona, que se ha debilitado. Y también tiene que ver una sociedad conformista o apática, sin fuerza para oponerse. La propaganda, las noticias, hacen que la gente crea las mentiras. Estaba viendo cómo un detective, está la tecnología que hay ya que nos pueden hacer pensar cosas que realmente no son, como el presidente Trump llamaba fake news, o sea, noticias de fachada, noticias de mentira. Y estaba viendo cómo un detective uh, pudo solucionar un caso porque había una grabación de un suicidio, alguien que se mató, deja una grabación declarando todos los motivos, el porqué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vuelve a oír y 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 dice, hay algo raro aquí. Entonces le hace una pregunta a la gente y dice, oye, estas campanas de qué son, ¿no? Pues son de un reloj que suena en tal lugar cada hora, y dice, mira, oílo. Y cuando está hablando, suena una campanada. Como en los 5 o 6 segundos suena dos campanadas. Y dijo, transcurrió una hora, pero en la grabación son 6 segundos. O sea, esta grabación está trabajada técnicamente. Ya fueron con un experto y dijeron, sí, es una unión de diferentes grabaciones que logró esta persona muy sabia hacer un solo contenido usando diferentes mensajes o pláticas por teléfono. A lo mejor provocó estas pláticas por teléfono, qué sé yo, como dirían los argentinos. Entonces estamos viendo que la propaganda, las noticias, hacen que la gente crea las mentiras. Y lo que nosotros como iglesia oímos en las noticias, oímos por la sociedad, por la propaganda, etcétera, nos influyen en nuestro sistema de pensamiento, y tal forma se infiltran o filtran o se infiltra, porque realmente son espíritus de mentira, son demonios queriendo debilitar a la iglesia, disminuir la verdad absoluta de la palabra en usted y en mí.
Pero yo declaro en el nombre de Jesús, y como lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, vamos a ver la respuesta de Dios en medio de este conflicto de mentalidad, de ideología. Y la respuesta de Dios, comenzaremos con unas estadísticas que nos hacen ver el nivel en que se ha metido en la iglesia, por lo menos es una estadística en Estados Unidos, pero que podamos tomarlo mundialmente, pero vamos a ver la respuesta de Dios para incluirnos en las palabras y los hechos en que usted y yo hemos sido llamados para transformar la historia en este capítulo que nos está tocando vivir. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por romper estructuras mentales, fortalezas de pensamiento que se oponen al conocimiento de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo y la verdad derriban esas fortalezas que se han levantado para llevarnos a caminar con Él, y en este momento comienzan a ser derribadas. La verdad comienza a revelarse en aquellos que están oyendo, viendo este mensaje, y va a ser un proceso de restauración en el sistema de pensamiento. En el nombre de Jesús, yo lo declaro y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.